creador del proyecto de investigación y difusión Fuego Griego en Aguas de América del Sur. Hola, César. ¿Qué tal, Noemí? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, y contanos, vamos a ir por partes, contanos un poquito qué es esto del Instituto Nacional Browniano. Bueno, el Instituto Nacional Browniano es una institución afín a la Armada que depende del Ministerio de Cultura de la Nación y que se dedica a la difusión del máximo prócer y creador de la Armada Argentina, que es un hijo de inmigrantes irlandés, el almirante Guillermo Brown. ¿Quién no conoce a Guillermo Brown, no? Un hombre del mar. Cuando tenemos que hablar de la Marina, tenemos que hablar de Guillermo Brown. Sí, aunque, bueno, digamos que acá hay un pequeño reto para la educación argentina porque no se enseñan campañas navales y solo terrestres, y rara vez se nombra a Brown y a Buchard, así que muchos no lo conocen. Claro, sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Debe tener que ver con la política a través de los años de Argentina. No sabría decirte, pero bueno, es una deuda que hay. Algunas épocas se ha nombrado un poco a Brown, un poco a Buchard, pero la realidad es que tuvimos muchos héroes de origen extranjero, principalmente en los inicios de nuestra Armada, y al no enseñarse, muchas colectividades que están acá en la Argentina no conocen a sus propios héroes o son poco difundidos. Y ahí vamos, ¿no? Porque aquí en Morón hay una escuela que se llama Nicolás Jorge, que está por cumplir 100 años, y Nicolás Jorge es un héroe de la Armada nuestra, pero que es griego, ¿no es cierto? Exactamente. Contame un poquito. Fue cambiando su nombre por distintos eventos que vamos a hablar, pero él sería Nicolás Jorge Kolmaniatis. Él es un héroe griego, es un marino que vino de la isla de Hidra, en Grecia. Es una pequeña isla que está localizada en aguas del Golfo Sarónico, en el mar Egeo, al sur de Atenas, y bueno, que vive del turismo, y fue una muy importante isla también que creó muchos héroes marítimos, inclusive para la independencia propia de Grecia. Así que le debemos a la cuna de la civilización occidental este héroe de origen griego para nuestra independencia argentina. Cuando hablamos de estos héroes decidieron venir y pelear por nuestra patria. Bueno, vamos a hablar, no podemos hablar de alguien en particular, pero podemos hablar genéricamente. En épocas como bien sabés, de revoluciones de Europa, de países oprimidos, propiamente Grecia estaba oprimida bajo 400 años de dominio turco. Puede ser que haya gente que se haya escapado, haya gente que haya tomado aventura, haya gente que haya querido tener un nuevo horizonte y formar su nueva familia o llevar la que ya tenía formada. Y bueno, eso va variando, depende del héroe que toquemos. En este caso, Jorge, si me permitís, llegado a esta investigación, algo que se conoce muy poco, él se ha ido por una cuestión de honor desde Hidra. Según algunos historiadores griegos, y acá poco difundido, resulta que este héroe ya tenía sus aventuras desde Grecia, en Europa, América, y después se llegaba a América del Sur. Pero, ¿por qué dicen que él se fue? ¿O por qué terminó acá en América en una causa, en una patria adoptiva? Aparentemente este héroe muy jovencito, porque ahí acá llegó con 25 años, tuvo un conflicto con alguien que había molestado a su reciente esposa en Hidra. Cuando ellos estaban bajo dominio turco, la flota turca hacía la conscripción a los griegos obligatoriamente. Y él era parte de la marina turca. Él desertó de la marina turca, fue a la isla de Hidra donde estaba su esposa, y en un duelo mató a quien había dañado en honor a su joven esposa. Ahí tuvo que irse de Europa, porque bueno, al haber desertado de la flota turca y haber cometido un crimen, aunque sea por honor, bueno, ya ahí se le complicó el tema. Isla de Hidra, que está en el confín del continente, porque es una isla que existe, aún no hay autos, no hay automóviles allí. Se manejan con burros. Se manejan con burros, exactamente. Así que es una de las curiosidades. Una de las islas chiquititas de Grecia. Es muy
muy visitada desde el puerto del Pireo, que es el puerto Claro. más importante de Grecia. Sí, sí. Sí, y mucha turismo hay, pero además de haber mucho turismo, es uno de los puertos más importantes que Sí, tiene es una Grecia. cuna de héroes navales de Grecia, tanto como Claro. de Argentina. Inclusivamente una de las escuelas navales más antiguas de la historia del mundo está ahí en Hidra. Claro, claro. Entonces, por esto, el hecho de que hayan salido tantos héroes marinos desde allí, desde esa isla tan chiquita. Sí, y hablemos que es muy común el espartismo de los marinos en el griego porque no había otra manera de cruzarse de isla a isla, así que o eran pescadores o marinos. Claro, marinos. Claro. Sí, sí, no hay otra cosa porque está en el medio del mar, alejadísimo. Así que su experiencia rápidamente, acá ávidas de buscar independencias en América, Claro. se lo tomaban enseguida. Claro, y acá en América, además es fácil, debe haber sido fácil, no era fácil los turcos, ¿no? No. Así que por eso es su éxodo, digamos, ¿no? Claro. En tierras calmas, de malos aires, pero tierras calmas, a lo que venía. Por lo menos. Pero bueno, así que no llegó a sumarse a su propia revolución, que es el 25 de marzo de 1821, que toma la revolución de Grecia, pero vino acá ya después de los aires de Mayo. Claro. Porque él ingresó acá como contramaestre un 18 de marzo de 1811. Inclusive, o sea, fue después del primer intento de una flota argentina del combate fallido de San Nicolás, que fue un 2 de marzo de 1811. Él muere en Morón, ¿no? Él muere en Morón. Un 24 de agosto de 1866. Sí. Y se encuentra enterrado su tumba en el cementerio histórico de La Recoleta. Lo curioso es que si vos ves la bóveda, dice 1867. Ajá. Así que no sabemos, o no haya llegado el dato de que tal vez pudo haber estado momentáneamente en algún cementerio de Morón y haber sido ingresado posteriormente a la bóveda de Recoleta. Claro, seguramente. No es la primera vez que algunos marinos, héroes, en estos casos estos griegos, han estado en Recoleta, lo han mandado a Chacarita o en otros lugares. O sea que él ha andado por los pagos de Morón y ha estado por aquí recorriendo nuestras calles. Sí, vivió en Morón, inclusive se casó en Morón, o sea que podemos decir que tuvo un segundo casamiento, o sea, casado en Grecia, abandonó... De Hidra a Morón. Claro, de Hidra a Morón. O sea, no es poca cosa, digamos, ¿no? En estos tiempos, los viajes, que son viajes placenteros y que son viajes que se hacen en pocas horas, es un viaje bastante largo, imagino, por aquellas épocas, ir de Hidra a Morón. Claro, de Hidra a Morón, ¿no? Y se hace, él está aquí, pero no es el único héroe griego que tenemos. No. Si vos justamente ahí en el partido de Aedo vas a encontrar que hay una calle llamado Pedro Samuel Espiro, que es otro griego que combatió, que dicen que vino de Hidra, aunque no hay confirmación, dicen también que es de Mitilene, de la isla, pero al día de hoy no hay confirmación cierta, solamente dicen que vino en un barco con 20 griegos desde la isla de Hidra. Él vino a fines de 1810, Espiro. Y ahí en Aedo tenés dos calles paralelas que están justamente, o casualidad, Nicolás Jorge y Espiro. Sí. Así que no es casual. Bueno, han elegido el oeste, entonces, ¿no? Sí, inclusive hay varias calles en el país con el nombre de... Ya te digo, en la bibliografía naval argentina no se lo conoce por el apellido griego que él cambió cuando adoptó la nacionalidad argentina, por temas X de haberse escapado y demás temas, pero acá se lo conoce siempre como Jorge. Ajá. O sea, no con el apellido real griego. ¿Cuándo se te ocurre estudiar toda esta particularidad de los héroes griegos aquí en nuestra Armada? Bueno, esto yo lo tomo como un legado familiar. Yo en el año 89 ingresé en la Escuela Mecánica, en la Armada, y bueno, mi madre, de origen griego, nacida en Atenas, me había pasado unos archivos pero en el inicio, ¿no? Algo muy curioso, que hablaban sobre Espiro y Jorge. Muchos años después, cuando falleció mi madre y yo me incorporo al Instituto Nacional Browniano,
me encuentro con archivos con poca diferencia. Y a raíz de eso, bueno, una causalidad tras de otra, porque no son casualidades, es que termino estudiando esto. Claro. Más en profundidad, ¿no? Claro, sí, sí, Más sí. allá que en el instituto nosotros estudiamos al almirante Guillermo Brown y todos sus comandantes y colaboradores. Claro. Pero tal vez nadie le dio tanta importancia a los que eran de origen griego. Ajá. O sea, es muy común que uno diga que estuvieron ingleses, italianos, franceses, ingleses, americanos, hasta polacos, pero cuando uno habla de griegos en la independencia argentina, ahí es como miran raro. Claro. Ya de claro. por sí no se habla de marinos en la independencia argentina. Sí, 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 no. La Marina es como que queda un poquito relegada. Claro. Siendo que ha habido muchas batallas que tienen que ver con la independencia desde el Río de la Plata, nuestro río que parece un mar. Sí, muchísimos y contra, por ejemplo, no solamente contra el Imperio Español, sino con el Imperio Brasilero también. Hemos luchado con los anglo-franceses también en bloqueos conjuntos así, como la Vuelta de Obligado, por ejemplo. Sí, claro. Sí. En realidad el argentino es poco afecto a toda la parte costa. Me decía, cuando vienen españoles aquí, dice, pero qué raro que ustedes no tengan una alimentación en base a pescado, porque tienen unas costas marítimas impresionantes. No hay conciencia marítima, claro, exactamente lo has dicho. Qué raro, me dicen también, que no tengan la forma de llegar hasta, por ejemplo, Paraguay por el río Paraná, porque ustedes tienen una ruta fluvial que en cualquier lugar del mundo la explotarían y es mucho más simple y es mucho más barata. Bueno, hubo grandes empresas navieras acá como Elma que se han difuminado del tiempo, ¿no? Claro, pero qué sé yo, ir de acá a Rosario se podría. Porque creo que como que la Argentina, la parte fluvial y la parte marítima la dejan como de lado, ¿no? Bueno, la Armada lo que hace en las campañas fluviales, así en las provincias, es el tema de las campañas sanitarias. Claro. Que también es poco difundido, pero se realizan con 2 barcos multipropósito, que es el Ciudad Rosario y Ciudad de Zárate. Y hacen campañas sanitarias, visitan escuelas, llevan material, donaciones, hacen todo eso. Entonces, bueno, se ve que desde épocas inmemoriales no se le ha dado mucha difusión, o históricamente también, ¿no? Sí, hablando de Jorge propiamente dicho, tuvo periodos. Inclusive vos ahí en el archivo de Morón, Jorge tuvo un hijo, aunque no hay más referencia que eso hasta el momento, porque a veces no se siguen las generaciones, él se dedicó, Jorge, después de retirado, a hacer colecciones de documentos históricos. Entonces muchas autoridades de la época, militares, eclesiásticos, políticos, le mandaban lo que era la antigua foto, que era el daguerrotipo. Y la colección más importante que considera el archivo de Morón es la colección de Nicolás Jorge, que son 150 daguerrotipos. Sí. Que es muy importante porque se ven en perfecto estado y se puede ver todo lo que era la ropa de la época. Claro, y aparte los daguerrotipos son tipo de fotografía previo a la fotografía, que son muy importantes, porque hay muy pocos en el mundo. Exacto. Y aparte no cualquiera tenía un daguerrotipo por el tema de el costo que salía. Claro, sí. Por ejemplo, Brown tenía daguerrotipos, pero otros próceres ni siquiera... Tenemos próceres que ni siquiera tienen un retrato. Claro, marinos que no tienen imagen. Que es un tema de la iconografía que es importante, porque al no tener una imagen para seguir, a veces es más difícil la imagen del prócer o del héroe. Claro, exactamente. Bueno, San Martín tiene un daguerrotipo. Sí. Y estuve viendo los otros días que la ciudad de Buenos Aires tiene varios daguerrotipos que eran muy difíciles de sacar. Sí. Muy complicados. Así que la colección aquí que tenemos en Morón, está muy bueno que lo difundas, porque no es muy conocido. Sí, yo he tenido contacto con la directora en su momento. Con Graciela Sáez, quien era la directora. Ha sido muy gentil y hemos intercambiado información, porque a veces vincular la escuela Jorge con este archivo y saber que hay calles y saber que hay otras cosas, yo traté de unificar criterios en todo eso, que todos conozcan a todos. Claro.
sí, sí. Bueno, y Nicolás Jorge va a tener un pequeño homenaje aquí en Morón que tiene que ver con la escuela que lleva su nombre. Exacto. ¿Querés que hablemos un poquito de por qué Dale, lleva su nombre y cuándo dale, fue? dale. Bueno, el tema es así. En el año 1937, que tiene mucho que ver con los griegos, la Marina y la Argentina, Ujú. esta escuela se bautiza con el nombre de Coronel de Marina Nicolás Jorge. Acá me detengo un minuto porque dicen Coronel de Marina. ¿Por qué hay que aclarar Coronel de Marina? Porque los primeros años de la Marina eran parte del ejército y los grados eran del ejército, Ajá, hasta que se fueron independizando con sus propios grados. claro, Por eso uno dice Coronel de Marina y Coronel no existe en la Marina de hoy. claro. Eran grados de ejército, Sí, sí. ¿sí? Así que bueno, en el año 37, nuestro buque escuela, la Fragata Sarmiento, que hoy la vemos fondeada en Puerto Madero como buque histórico nacional, Ujú. realizó en el viaje número 36, entre el año 37 y 38, un viaje a la isla de Hidra, que sería su anteúltimo viaje. Ujú. ¿Sí? La Fragata Sarmiento realizó en su historia 7 viajes a Grecia. Pero este fue el más importante, digamos, a nivel vincular con Jorge. Nosotros tenemos en Argentina un famoso escultor argentino que se llama Luis Perlotti, que ha hecho muchísimas Sí, obras y hasta sí, tiene un Luis museo. Perlotti. Sí, sí. Claro, de muchos próceres, Ujú. de tanto de ejército como marina y otros. Sí, nosotros Y, tenemos aquí en Morón varias obras de Perlotti. Sí, sí, por todos lados. Es muy importante la obra de Perlotti. Y ¿cómo se llama? Él realizó 2 placas en bronce, que es la imagen en el rostro de Nicolás Jorge, con una frase de Brown que lo bautizo: fue tan modesto como valiente. Ujú. Aparecen 2 imágenes de 2 mujeres que vendrían a ser las representaciones de 2 patrias, cada uno con su escudo, Sí, y de Grecia en la mano entregando la victoria alada, que es de la mitología griega. sí, sí. Bueno, esa placa la lleva la Fragata Sarmiento en el año 37 y se entrega en la isla de Hidra, donde era oriundo Nicolás Jorge. Había algunos familiares todavía de Nicolás Jorge en esa época y entregan, para que vuelva a Buenos Aires para el Museo Histórico Nacional, que hay mucha historia de la colonia también, en Independencia, Ujú. un yatagán turco. Un yatagán turco que es un pequeño sable que mandaron en un cofre para que se instalara acá como símbolo de reconocimiento y homenaje a Jorge. A su vez, en ese mismo viaje, se entrega, la Municipalidad de Atenas se entrega un pabellón argentino para el rastreador Espiro, que tenemos Ujú. acá en Argentina. Sí, sí. Ahora tenemos una corbeta, pero anteriormente fue un rastreador. Así que todo de ese viaje tuvo mucho que ver con Grecia. Claro. En ese mismo momento, en ese mismo año, se bautizaba la escuela. Entonces, Y utilizar, también claro. una de las cosas que tenemos para como dato curioso es que en el año 1938, Ujú. el rey Jorge II de Grecia condecora a un famoso escritor naval argentino, el capitán de fragata Raúl Rato, por sus estudios de Nicolás Jorge y Espiro sobre Ajá. estos marinos griegos. Sí, sí. Ese capitán fue el que estuvo presente representando a la Marina cuando se bautizó a la escuela Nicolás Jorge. Ajá. Así que todo tiene que ver con todo, digamos. Todo tiene que ver con todo y además, bueno, si ha caminado las calles de Morón, este griego, por aquí en nuestro querido país chico, es maravilloso que una escuela tenga su nombre, ¿no? Ya lo dice la frase de la Marina griega: grande es el país que domina el mar. Claro, bueno, y estábamos hablando de eso, ¿no? Claro. Hace un ratito. Y acá decimos, si mejor defiendes tu mar, mejor conoces tu mar, mejor defenderás tu tierra. Claro, sí, claro, y sí. Así que bueno, es la conciencia marítima, ¿no? Bueno, cuando vemos la historia griega, la historia, todos esos miles de años que tienen, la Marina es muy importante porque Grecia está emplazado sobre islas y mares y ahí está emplazada su historia también, ¿no? Sí, ya desde, digamos, de su expertismo, desde su mitología, desde los famosos argonautas, de Jasón y los argonautas. Claro, es
Esto es lo interesante de empezar a socavar como te ha pasado a vos con estos marinos griegos en base a lo que te dijo tu mamá. Sí, 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 sí. De origen griego, ¿de qué lugar ustedes? ¿De Atenas? De Atenas. De Atenas no sabría bien, en este momento no recuerdo. Sí Pero... sé que mi abuelo materno era de la isla de Quíos. Ah, claro. Sí, las islitas en Grecia son tan importantes todas porque casi todas tienen nombre que después nosotros utilizamos asiduamente, ¿no? Sí. Si bien Ellos nosotros vinieron acá en la Argentina en el año 1948. ¿Y cómo nosotros el próximo 24 tenemos se ha pasado a las 10 horas, ¿no? Festejando los 100 años de esta escuela. El aniversario de la escuela, exactamente, que se lo ha decretado como de interés municipal. Tenías pensado entregar una bandera, ¿no? Sí, esa es la idea, de poder asistir, si no hay ningún imprevisto. La intención es entregar un pabellón griego, que es herencia familiar también, para que se pueda izar en la escuela. Y vos haciendo esta tarea de investigación y difusión de los griegos en las aguas de América del Sur, ¿encontraste otros Sí. personajes griegos? Sí, de hecho hemos nombrado a Espiro, y que Espiro vino con 2 hermanos más. Espiro tenía un mellizo, Miguel Teodoro, y José María, que era el más chiquito, pero ellos ya tenían más o menos una diferencia de 4 años con Jorge. Ajá. Y habían venido en 1810. Otra curiosidad es, si nosotros vemos las luchas nuestras, que teníamos, la mayoría de oficiales eran extranjeros en nuestra armada al inicio, vos me vas a decir, nosotros peleamos contra ingleses y franceses, y nosotros también teníamos ingleses y franceses. Claro. O sea que por una causa que quisieron quedarse a vivir acá, como patria adoptiva, lucharon compatriotas contra compatriotas. Claro, sí, sí, Vos, por ejemplo, tenés Bouchard, francés. Sí. Y luchamos contra los anglo-franceses. Bueno, Brown mismo. Brown era irlandés. Claro. Bueno, entonces tuvimos a los 3 hermanos Espiro, y también tenemos uno más contemporáneo, ya de la época de la Guerra del Paraguay, Constantino Jorge. Ajá. Que estuvo enterrado en la Recoleta y está en el Panteón Naval de la Chacarita, que yo el año pasado con la colectividad Sócrates hicimos un homenaje con el apoyo del Centro Naval. Que no tiene nada que ver con... ¿Tiene que ver con Nicolás Jorge? No. Tiene vamos un a ver apellido. muchos Nicolás y muchos Jorges por todos lados, pero no hay vínculo, digamos. Ajá. No hay vínculo filial. ¿Y cómo siguen sus actividades el Instituto Browniano? ¿En qué tema? Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros si vamos, si recorremos, si vamos, por ejemplo, a la Casa Amarilla? Bueno, eso es interesante, y hay una gran confusión con el tema nombre de la Casa Amarilla. La Casa Amarilla está en La Boca, muchos piensan que es la Bombonera. No, está sobre Almirante Brown 401, y es la Casa Amarilla porque antiguamente tenía, y hoy día se respeta ese color histórico. Sí. Y tampoco es lo que dicen la Casa de Brown, es la réplica de la Casa de Brown que estaba por ahí por la zona. Porque en ese lugar, con la idea de poder difundir la historia naval y del propio Brown. Claro. Y ahí funciona el Archivo Histórico Naval, funciona la biblioteca y funciona el Instituto Nacional Browniano. La casa de Brown estaba mucho más cerca de la costa, ¿no? No, estaba cerca por la avenida ahí, cerca del Parque Lezama, hay un banco en ese momento, ahora que no recuerdo el nombre. Ajá. Que hay una placa de bronce que dice acá figuraba la casa de Brown, que fue demolida. Es otra de los errores garrafales que cometemos en Argentina de demoler casas históricas de próceres, ¿no? Sí, la casa de Belgrano está demolida y ahora es un edificio y hay una plaquita. Por lo menos se pone una placa, por lo menos. Claro, la casa de Moreno era donde está el Banco de Boston y le pusieron una placa y se la robaron a la placa, además. Bueno, hablando de griegos, podemos hablar que de los primeros presidentes argentinos, Bartolomé Mitre. ¿Bartolomé Mitre era hijo de griego? Él tenía de segunda o tercera generación, es una mezcla de sus padres y abuelos, de raíces venecianas y griegas. Ajá. Inclusive decían que no era Bartolomé Mitre, sino Mitrópulos o Demetrio. Así que bueno. Desde aquí es imposible pensar esta mezcla que estaba entre los griegos, los turcos y los venecianos. Sí. Pero porque uno agarra pocas veces el mapa. Pero
cuando uno recorre todos estos lugares se da cuenta que las culturas se entremezclaron por allí, las familias se entremezclaron allí, sí, y las guerras, por los supuesto. Italianos. Claro. Hay montones de apellidos italianos, griegos, que han pasado tanto tiempo, tantos años en Italia, que han quedado como apellidos italianos. Claro, pero estas guerras griegas y turcas y italianas, en realidad italianas no, sino venecianas, que era un reino. Hay colectividades griegas por toda América, e inclusive en los primeros descubrimientos con Colón, con Pizarro y otros españoles, descubridores o adelantados, como quieran decirles, ya había griegos con ellos como navegantes. Claro. ¿Y cómo no ser navegante, avesado de navegantes, y cuando comenzamos la charla de la isla de Hidra, uno o era pescador o era navegante? Sí, totalmente. No se podía hacer otra cosa. Los talones sí o sí, no había otra manera. Claro, exactamente. Lo que pasa es que a veces a nosotros se nos es difícil pensar desde tanta distancia, ¿no? Acá fue muy difícil organizar una marina, muchas veces era como las marinas europeas, la tripulación a la fuerza, después con algún pequeño pago, pero no querían sumarse a la marina. Hay algunas historias de héroes de la marina nuestra que han llegado hasta Centroamérica. De hecho, dicen que hay algunas banderas centroamericanas que tienen nuestro... Se dice que por la influencia de los países que visitó Bouchard llevando los aires de Libertad de Mayo, muchas banderas tienen esa influencia por el color nuestro. Claro, por el color nuestro, un celeste que tiene que ver con nuestra bandera. Exactamente. Bueno, realmente ha sido un placer charlar de historia, de esta historia que a veces no se conoce y que a veces, a mí particularmente la figura del almirante Guillermo Brown es alguien que admiro mucho y que he leído mucho sobre él. Es el padre de la patria en el mar, el equivalente al San Martín de los mares vendría a ser. Sí, y un hombre que lo han tentado para hacer política, y al igual que San Martín no ha querido, que no se ha metido en guerras internas. No. Un personaje muy interesante, y que hay una anécdota en la que un día va a buscarlo la esposa y ¿dónde está? Y se había ido a embarcarse nuevamente para una de las batallas, ¿no? Porque él tenía que estar luchando en el mar. Sí. Y además, bueno, tuvo este gran dolor de su hija, que murió en el Río de la Plata. No se sabe todavía en qué circunstancias. Dicen que se suicidó por amor, porque había muerto en batalla el novio. Pero hay películas sobre esto, pero la historia del almirante Guillermo Brown realmente es muy, pero muy apasionante. Sí. Lo que hemos tenido en cuenta, tal vez que no lo hemos nombrado, no sé si tenemos un poquito de tiempo. Sí. Bueno, podemos hablar estamos hablando de un centenario, pero podemos hablar de un bicentenario de Argentina, y qué tiene que ver con los griegos también. Porque en el año 2016, bicentenario de la Argentina... Sí, de la independencia nuestra. De la independencia argentina, la Fragata Libertad, nuestro buque escuela actual, realizó un viaje que no estaba consensuado al principio, a pedido especial de la Embajada de Argentina en Grecia, para rendir un homenaje en el 150 aniversario de Nicolás Jorge. Así que fue especialmente a la isla de Hidra. Ahí yo fui asesor para esos panelistas, tanto argentinos como griegos. ¿Fuiste a la isla de Hidra, no? No la conozco, lamentablemente no la conozco. No conozco Grecia, digamos. Hay que ir. Solo a través de la historia. Y ahí yo procuré que la escuela Nicolás Jorge hiciera una nota para saludar a su patrono al pueblo de Hidra. Y la embajadora leyó esa carta en inglés frente a las autoridades de la isla. Así que fue un hecho histórico que unió la Armada, los griegos, a mí y a la escuela. Bueno, así que interesante que tanta distancia se haya acortado, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede anotar uno en el Instituto Browniano? Para conocer el Instituto Browniano puede ingresar al sitio web
.inb, B larga, Sí. .gov, con B corta, .ar. inb.gov.ar. En este momento está un poco en refacción, en construcción, la página se están haciendo modificaciones, pero está funcional para sacar los datos principales. Ahí tiene una biblioteca que se puede acceder y hay una pequeña muestra de objetos históricos del propio Brown. Así que podemos nombrar la página, el Facebook, si tiene Facebook, por favor. Sí, el Facebook también, se figura también como Instituto Nacional Browniano. Bien. Lo que pasa es que en Facebook van a encontrar como el instituto tiene distintas delegaciones y filiales, o representaciones, como en mi caso todo el partido de Lanús, así que si buscan Instituto Nacional Browniano solo, es la sede central de Casa Amarilla. Bien. Pero van a encontrar con otros nombres subsiguientes que son las distintas representaciones o delegaciones o filiales. César, con qué personaje sigue tu investigación histórica? Bueno, ahora estoy apuntando mucho a Nicolás Jorge porque en realidad estos héroes griegos nos falta la parte de Grecia. Ajá. O sea, no se sabe bien, o sea, tomamos toda la parte de heroísmo desde acá, pero no sabemos bien qué hicieron antes. Ajá. O cuál es su familia. Yo me estoy abocando mucho, por ejemplo, a Constantino Jorge, que murió en 1896, más contemporáneo, que luchó en la Guerra del Paraguay, un oficial también muy destacado, y casualmente fue el que estuvo en la Guardia de Honor cuando los restos del almirante Brown llegaban a Recoleta. Ajá. Así como yo digo, Brown y sus griegos, muchas veces. Sí. Destacados, ¿no? Trabajando sobre Espiro también, inclusive como te comentaba antes, tuvimos griegos contra griegos. Ah. Porque acá cuando se nombran los marinos griegos, se nombran marinos griegos, pero no se dice de qué lado estaban. No sé si te acuerdas en la época cuando estaban unitarios y federales. Sí. Bueno, tuvimos un héroe para Italia y no un héroe para acá, que era Garibaldi. Ah, sí. Que justo Brown lo dejó escapar y después él terminó libertando parte de Italia, ¿no? Sí. Bueno, Garibaldi vino con un griego que se llamaba Jorge Cardassi. Jorge Cardassi va a figurar como marino griego que vino a la Argentina, pero en realidad él no venía a liberar a Argentina. Él venía a luchar a favor de los unitarios contra Rosa. Ajá. Así que, y lo teníamos a Nicolás Jorge, por ejemplo, en el combate de la Vuelta Obligado, al lado de Rosas. Ajá. Así que tenemos ahí Sí. contra compatriotas en una lucha de una independencia ajena. Bueno, lo mismo les pasó un poco a ellos cuando Lord Byron, que era un poeta impresionante, murió en Grecia. Sí, hubo muchos europeos que... Claro, luchó en batallas. Él era poeta, pero sin embargo se unió a la marina griega y murió allí. Sí, lo que tenemos que decir básicamente, más allá de estos héroes, es que nosotros a veces usamos diariamente muchas cosas y desconocemos sus orígenes. Claro. Y le debemos, como siempre digo, la cuna de la civilización occidental, y le debemos muchísimas cosas. No solamente las artes, la ciencia, las tradiciones, sino inclusive la sangre de esos héroes que vinieron desde Grecia a luchar por esta independencia. Sí, que han dejado todo, ¿no? Y inclusive hay mucha influencia propio en la Armada Argentina, en nombres de buques, en heráldicas de los escudos de guerra de los barcos, en aeronaves. Así que hay mucha influencia. Hay también dentro de la filatelia que está así con... El mail es como que ha borrado un poco el tema de las estampillas, pero todavía hay muchos filatelistas. Bueno, ahí te puedo comentar un tema donde participé personalmente, que volvemos al bicentenario del 2016. Sí. La Embajada Argentina en Grecia tuvo una muy buena iniciativa, digamos, histórica, junto al Correo Argentino, de crear el primer sello postal homenaje a los marinos griegos de la independencia argentina. En este sello homenaje postal figura Pedro Samuel Espiro y Nicolás Jorge Colmaniatis otra vez juntos. Así y en que... ese tema yo fui el asesor histórico en texto y en imagen para ese proyecto. Sí. ¿Y dónde se presentó? Y tenía que ser en la Fragata Sarmiento, que tiene este vínculo. Claro.
Realmente es muy rica la historia, es muy linda y es muy lindo saber que un señor que desde tan lejos vino, luchó por nuestra independencia, tuvo tanta historia, anduvo caminando también las calles de Morón. Sí, bueno, ahora nosotros tenemos una fecha importante que es el 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía. Sí, el Día de la Soberanía. La soberanía es por el combate de la Vuelta de Obligado. Claro. El combate de la Vuelta Obligado, detrás de esas famosas cadenas que había con barcos hundidos y con explosivos, estaba un dispositivo a cargo del comando de Nicolás Jorge. O sea que cuando agarres un billete de 20 pesos, que está Rosas y la Vuelta Obligado, acordate que ahí participó Nicolás Jorge. Nicolás Jorge, un vecino ahora, de aquí. Te voy a contar algo muy curioso que parece preparado, pero no es así la realidad. Hoy a la mañana me levanto y veo una notificación de Facebook que han encontrado quiénes fueron los 17 que crearon las baterías y artillería de la defensa de costa del combate de la Vuelta Obligado. ¿Y sabés quién figura en esos 17 apellidos? Nicolás Jorge. No, un Villamayor. Ah, alguien de tu familia. Así que no sé, pero bueno, había un Villamayor que participó ahí en la logística, había un Nicolás Jorge y ahora hay un Villamayor, hijo de griego, que estudia Nicolás Jorge. ¿Será casualidad o causalidad? Por ahí es causalidad. El General Las Heras fue un pueblo que fue creado por los Villamayor. Por la familia. Se repite mucho, es una localidad, ya viene de la Edad Media, de España. Es una de las familias que ha fundado el pueblo de General Las Heras, que dio tierras para el pueblo de General Las Heras, y como uno de ellos había sido soldado de San Martín, entonces decidió ponerle General Las Heras, General Hornos, Zapiola, toda esa parte del ejército que respondía al General Las Heras, ¿no? Ponerle esos nombres a las diferentes localidades porque tenían que ver con... Sí. Lo que podemos decir también puntualmente de estos héroes griegos de Argentina, de todos ellos, inclusive te voy a tirar un dato curioso de Malvinas, pero hablemos de 3 héroes contemporáneos: Espiro, Nicolás Jorge y Constantino Jorge. Todos ellos vinieron a Argentina, se sumaron automáticamente a la Armada, murieron en actos de combate, o 2 o 3 años después de retirados por sus grandes heridas que han tenido. O sea, todos condecorados y muertos a los pocos años por las heridas que han tenido. O sea, Nicolás Jorge lo retiraron casi con 80 años como la edad de Brown. Dicen que era uno de los marinos más longevos de la época. Y no poca cosa, imagínate la poca expectativa de vida que había, y más en la Marina o en una independencia en esa época. Sí. Él luchó 50 años al servicio de la Armada Argentina. Claro. Sí. No es poca cosa. Sí. Así que bueno, inclusive, mirá, te cuento un dato más. La Sociedad Militar Seguro de Vida, en el 2016, sacó un libro especial que se llama Bicentenario, 200 años, 200 soldados. Y en este libro figura Nicolás Jorge como héroe seleccionado. Entonces, personaje que evidentemente ha trascendido a través del tiempo, ha trascendido a través de su trabajo y a través de todos los lugares donde ha estado, porque tanto desde la isla de Hidra hasta aquí, hasta Buenos Aires y Morón. Sí, se dice que en su juventud también estuvo, desde su éxodo de Hidra, participó en Malta y también en revoluciones rusas, en la flota rusa. Bueno. Y que después estuvo por Brasil y que vino al Paraguay y después en 1811 se sumó a la Argentina. Bueno, es un héroe aventurero. Un héroe aventurero que el próximo 24 de noviembre, muy cerquita también a la fecha de la Vuelta de Obligado, ¿no? Ahora, si vos me decís, si yo quisiera saber más de héroes griegos, ¿dónde podría encontrar? Digamos, son pocos pero destacados, ¿sí? Esa es la importancia. Sí. Si uno quisiera seguir una pequeña línea, bueno, ya en la Fragata Sarmiento ya sabemos que tenemos historia. Inclusive hay una vitrina dedicada a los viajes de la Sarmiento a la Grecia clásica. Claro. Se ven todas las ruinas de Grecia, ¿verdad? Histórico. Sí. No sé si conoces el Museo Naval del Tigre. Sí, fui. Museo Naval de la Nación en lo que es el Tigre, mejor dicho, orilla del río Luján. Sí. Bueno, ahí apenas ingresás, vas a encontrar la zona de Independencia. Y ahí vas a encontrar 2 bustos de Luis Perlotti, de Nicolás Jorge y de Espiro. Sí.
Sí, hay uno de cada lado, ¿no? Claro. Sí. De Jorge solamente existen acá en Argentina 2 bustos. Unos en esa sala y el otro justamente en la escuela de Nicolás Jorge. Ajá. Que no fue casualidad porque eso fue por una donación de un gran armador griego muy anterior a Onassis, pero para que te dé la importancia más o menos, llamado Eugenio Eugénidis, que él dio su dinero para ese homenaje y que estuviera dentro de la escuela Nicolás Jorge. Ajá. O sea que lo tenemos aquí, cerquita, en Morón. Claro, no todas las escuelas tienen un busto y menos un busto de un héroe griego. De un héroe griego. Bueno, nosotros te vamos a encontrar el próximo 24 a las 10 aquí en el homenaje. Esperemos que todos los griegos puedan asistir, volver a hacer ese homenaje que se hizo en su bautismo, que fuera tan importante, y recuperar este orgullo, ¿no?, por estos héroes de origen extranjero. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, Noemí. Un beso grande. Hasta luego, saludos. Bueno, y hemos hablado de héroes griegos.